Y mientras usted va encontrando esta cita, le invito para que podamos leer todos juntos esta parte de Primera de Pedro 2:9 que aparece en la pantalla. Primera de Pedro 2:9, que es el versículo lema que tenemos para este año. Dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y precisamente para poder anunciar a otras personas lo que el Señor nos enseña en su palabra, la transformación que está realizando en nuestra vida, necesitamos compartir cómo la luz del Señor nos alumbra y nos cambia. De hecho, este pasaje de Daniel, capítulo 7, habla sobre una visión que el Señor da a Daniel, que lo perturba, que le quita el sueño, ¿verdad? Y a final de cuentas el Señor quiere manifestar a Daniel las cosas que han de suceder en el futuro. Y esto nos hace pensar, hermanos, ¿qué visión tenemos de la vida? ¿Qué visión tenemos de las cosas que hacemos? Porque dependiendo de la visión, de lo que pensamos de la vida, es cómo accionamos o cómo reaccionamos. Mire, su vida no es el proyecto más grande que usted tiene. Su vida, la de sus hijos, su familia, no es el proyecto más grande que usted tiene, es el proyecto de Dios. No somos nuestros propios dueños, no somos nuestros propios proyectos, somos de Dios. Y si no tenemos esa visión de la vida, entonces vamos a andar renegando y vamos a andar luchando con la voluntad de Dios, persiguiendo nuestros sueños, nuestros anhelos, antes que lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra vida es un proyecto, pero es el proyecto de Dios. Queremos poner nuestra vida en las manos de Dios. Oramos para poner nuestra vida en las manos de Dios y la vida de nuestros hijos. Por eso pasamos a los niños al frente para orar por ellos. Por eso oramos diariamente por nuestra familia, por la iglesia, por los hijos. Porque sabemos que fuera de la voluntad de Dios no llegaremos lejos. Pero de ahí a cómo actuamos y qué hacemos para que ese anhelo se vuelva una realidad, tiene que ver con la visión, con lo que pensamos de la vida. Una vez que entendemos que nuestra vida es un regalo de Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios, que nuestra vida es el proyecto de Dios, una vez que entendamos esto, entenderemos también cómo Dios puede trabajar y cómo trabaja aquí en la vida de Daniel. Daniel vivió en tiempos de incertidumbre, pero Dios entendió, o más bien Daniel entendió que Dios estaba con él. Daniel enfrentó amenazas de muerte, amenazas de que si no adoraba a ciertos ídolos o imágenes o no comía ciertas cosas, no le iba a ir bien. Daniel enfrentó a reyes locos y temperamentales, oficiales hipócritas, sueños difíciles de interpretar, pero Dios estuvo con él. ¿Qué hacía la diferencia entre Daniel y los demás? Su entrega a Dios. Y eso es lo que necesitamos ir entendiendo, esa visión vencedora de nuestra vida. Una visión vencedora no es pensar hoy cómo le voy a hacer para ganar más. Hoy, ¿cómo le voy a hacer para tener más? Para que los negocios prosperen. Esa no es una visión ganadora a la luz de Dios. Una visión ganadora sería pensar, hoy voy a poner en práctica lo que leí de la palabra. Hoy voy a responder con amor al que me insulte. Hoy voy a tener paciencia cuando otros se desesperen. Hoy no voy a salir corriendo cuando algo me asuste o me intimide o se me haga difícil.
Hoy voy a enfrentar la vida con valor y con fe. Esa es una visión vencedora. No decir, pues todos lo hacen. Alguien me platicaba una vez, ¿verdad? Pues es que, ¿por qué no hacemos una factura, pero no gastamos eso? Pues no importa, ¿qué tiene? ¿Quién se va a dar cuenta? Facturas fantasmas, mentiras piadosas, exámenes copiados, falsedad en lo que hacemos, dinero fácil. La idea de dinero fácil está metiendo a los jóvenes cada vez más y más en situaciones de las que ya no podrán salir. Y esa es la visión de la vida. Quieren su camionetota y se dan cuenta que trabajando y ganando unos cuantos pesos a la semana no la van a hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, y es lo que está sucediendo en nuestra ciudad. ¿Qué visión tenemos de la vida? Daniel enfrentó estas y otras situaciones con valor. Daniel pasó por tiempos de incertidumbre, así como usted y yo pasamos por tiempos de incertidumbre. Nuestro país, nuestra ciudad está sumergido en un tiempo de incertidumbre. Incertidumbre económica, política, social, moral. Vemos lo que están haciendo los maestros, ¿sí? Vaya usted ahí al sindicato y verifique que ahorita no hay nadie. Pero ellos están defendiendo, ¿verdad? El derecho de los libros para los niños. ¿Y los niños qué? Sin clase. En ese tipo de sociedad vivimos. Démonos cuenta, abramos los ojos. Solamente están ahí porque algo les dan. No porque en realidad tengan una convicción. Si fuera su convicción, hermanos, ahí dormirían, ahí estarían sábados y domingos. Pero no. Usted pase hoy y va a ver que está vacío. En esta clase de sociedad vivimos, con esa clase de visión, y que muchas veces a los hijos de Dios también nos contamina, también nos permea. ¿A dónde iremos en busca de respuestas? ¿A dónde iremos en este tiempo de incertidumbre? ¿En quién vamos a confiar? ¿Quién nos va a sostener? En este capítulo Dios da a Daniel una visión, la cual es sinónimo de esperanza. Aunque muchos lean el capítulo 7 y se espanten, caray, como que 4 cosas que salieron ahí del mar y una bestia horrible. La palabra del Señor quiere transmitirnos la esperanza de que el Señor, nuestro Dios y Salvador, está con nosotros, a pesar de la maldad y la perversidad del mundo. A pesar de quienes se dicen nuestros amigos o hermanos se levanten contra nosotros. A pesar de que otras personas busquen deliberadamente nuestro mal, el Señor está con nosotros. Y esa es la visión que debemos tener en general de la vida. Una visión vencedora que el Señor quiere que hagamos nuestra. Que Dios ha diseñado esta visión para que caminemos con Él. Porque el camino no es fácil, no es corto y no es sencillo. Y necesitamos tomarnos de la mano del Señor. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Van a aparecer en la pantalla. Están en la versión Reina Valera. También usted lo tiene ahí en su Biblia. Leámoslo juntos. Le aconsejo que lo leamos juntos del 1 al 8. Dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en él sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia,
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Señor bendito, gracias te damos por tu palabra. Buscamos tu dirección. Queremos que tú hables a nuestra vida. Guíanos, Señor, para poder aplicar tu palabra y poder ver las cosas como tú quieres que las veamos. Tener una visión, Señor, de la vida como tú quieres que la aprendamos. Y que podamos desaprender lo malo, que podamos arrancar de nuestra mente las mentiras que hemos creído para poder creerte a ti y llenar nuestra vida con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Necesitamos una visión correcta de la vida. No voy a hablar aquí en el sentido profético. Este mensaje no tiene el sentido de decirles quién era el león con las alas o el oso o el leopardo. Se han escuchado muchos mensajes sobre lo que está pasando ahorita en el mundo, pero no es la intención, sino más bien entender la visión de la vida que Cristo tiene para nosotros, la visión vencedora que usted y yo necesitamos tener. Y en primer lugar, necesitamos una visión vencedora para no intimidarnos ante la realidad mundial. Necesitamos una visión correcta, una visión vencedora para no intimidarnos ante la realidad mundial de todo lo que está sucediendo. Algunos se desaniman y dicen, no, pues ¿para qué traer hijos al mundo como estamos? ¿Para qué? ¿O para qué estudiar con un mundo así? ¿O para qué me esfuerzo en esto y en aquello? Esa es una visión perdedora. Una visión ganadora, una visión correcta de la vida es esforzarnos en hacer lo correcto aunque veamos un mundo de cabeza. Gobernadores que abiertamente se declaran en contra de Dios, que buscan hacer lo malo deliberadamente y nos llaman conservadores porque creemos en la familia como Dios la ha establecido en su palabra. Necesitamos una visión vencedora para no intimidarnos ante la realidad mundial. Daniel se turbó por la visión que tuvo, pero no se intimida. Él sigue siendo fiel a Dios. Las situaciones que usted y yo vivimos muchas veces nos van a turbar, nos van a tumbar. Y más vale que nos tumben para caer de rodillas y clamar al Señor. Esas situaciones difíciles toda persona las hemos vivido, pero no nos deben alejar de Dios. Es importante que entendamos que el Señor está en control de todo. Él nos ama, Él nos guía, el mundo está en sus manos, aunque parezca que a veces el mundo está de cabeza. Pero usted y yo necesitamos seguir siendo fieles, amar al Señor, seguir haciendo su voluntad. Solo teniendo esa visión correcta, no nos desviaremos y no andaremos buscando lo que para nosotros es lo más atractivo. Miren, en estos últimos tiempos, o en estos tiempos más bien que estamos viviendo, mucha gente quiere escuchar
¿verdad? El porqué del conflicto con Rusia y Ucrania, el porqué del conflicto de Israel con Palestina, y anda buscando y se creen los cuentos y se creen las fábulas que mucho se dice en el internet. ¿Por qué? Porque tienen hambre, pero de saber, de curiosidad, no de la verdad. Quieren saber información, pero no quieren ser desafiados para cambiar su vida. Miren, vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado por todos lados a echarle la culpa a los demás, ¿sí o no? Una frase tan sencilla: no me hagas enojar. Una frase tan sencilla como no me hagas enojar. ¿De quién es la culpa? ¿Del que se enoja o del que me hace enojar? Y no me contradigan porque me enojo, ¿eh? No es cierto, es broma. Pero estamos acostumbrados a eso, vivimos en una cultura así. Es más fácil echarle la culpa a otro que asumir: es mi responsabilidad, es mi culpa. Y la Biblia quiere enseñarnos a tener esa visión, a poder aprender, a poder ser dirigidos por el Señor y arrepentirnos. Por eso es tan importante en la Biblia la palabra arrepentimiento, que quiere decir reconocer mis faltas, reconocer mi maldad, no echarle la culpa a los otros. En nuestra cultura las canciones hablan, ¿verdad?, de que es por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa. Tenemos a una poetisa, una monja poetisa que decía: hombres necios que acusáis a la mujer sin saber que sois. Ahí te va la culpa, ahí te va la culpa. Sí, ahí te va. Y estamos acostumbrados, desde niños aprendemos. Las canciones que se cantan hablan de que la culpa es de otro, ¿verdad? La culpa es de otro. Y todo eso permea nuestra mente y nos hace tener la visión de la vida equivocada. Nos hace pensar que en otras cosas, menos en la voluntad de Dios. Nos hace pensar que el mundo está mal y que Dios se ha olvidado y que pues así, ¿para qué seguir viviendo o para qué esforzarse? Y viene el desánimo y vienen otras cosas erróneas que la gente está pensando. Y que pensamos que por tener esa visión de la vida podemos escapar de la realidad. Mire, imagínese otro ejemplo. Imagine que usted es integrante de un equipo ganador, de su deporte favorito. Todo el equipo está realizando un excelente papel. Cada integrante desempeña su función de manera fenomenal. El equipo gana partido tras partido, ¿verdad? Pero todos saben que está ganando por la habilidad del capitán del equipo. El capitán hace que todo suceda. El capitán lleva el equipo a un nivel superior que le permite ganar cada juego. Bueno, déjeme decirle que Jesucristo representa a este capitán. Él lleva nuestra vida a otro nivel. Nos da la visión vencedora de la vida que necesitamos. El Señor Jesús permite que tengamos una vida victoriosa. En realidad la victoria no es nuestra, sino de Jesucristo. Él hace que todo esto suceda. Entonces necesitamos de Él en nuestra vida, necesitamos conocer su voluntad, necesitamos ajustar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver la vida a lo que Él nos dice en su palabra. Las cosas no son muchas veces como uno las percibe. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que el león no es como lo pintan. Y las cosas no siempre son como yo las veo o como usted las ve. Necesitamos de Dios, necesitamos de esa visión que Él nos puede dar solamente para no caer en enojo o en tristeza, para no salir corriendo, sino tener valor y fe, para poder hacer lo correcto. Por eso nos manifestamos en esta marcha por la vida y por la familia. Por eso estamos en desacuerdo con los libros de texto. Por eso como iglesia alzamos la voz para pronunciarnos a favor de la familia como Cristo, como Dios la anuncia en su palabra.
Por eso como iglesia predicamos a Cristo y necesitamos una visión correcta de la vida, de las cosas, para no intimidarnos ante la realidad mundial. ¿Qué estamos haciendo como iglesia ante lo que está sucediendo? Alguien puede decir, estamos orando, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que usted ore y le animo a seguir orando. ¿Y qué más? ¿Y qué más estamos haciendo? ¿Está usted levantando la voz para decir lo que la Biblia expresa? Número 2. Necesitamos también una visión vencedora para tener esperanza ante lo que Dios promete. Necesitamos una visión correcta de la vida para tener esperanza ante lo que Dios nos promete. Las promesas de Dios están una tras otra en la Biblia, muchísimas promesas del Señor, y todas ellas son para nosotros, para su pueblo, pero son con una condición. La mayoría de las promesas de Dios tienen una condición: que le busquemos, que le obedezcamos, que nos rindamos a Él, que le creamos, que vayamos siguiéndolo, que no dudemos, que seamos valientes, que alcemos la voz, que hablemos lo correcto. Entonces, Dios promete victoria y galardón a los que creen en Él. Vamos a leer, aquí está enfrente en la pantalla, el versículo 18 de Daniel 7. Dice así: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Aquí hay una promesa de que aunque estos reinos se levanten, estos 4 reinos se levanten, ¿sí?, el reino será de Dios y de sus hijos para siempre. Déjeme leerle a partir del versículo 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. A pesar de la realidad que estamos viviendo, las promesas de Dios deben llenarnos de esperanza. Si usted no tiene una visión correcta de Dios, de su vida, de las cosas que están sucediendo, no va a tener esperanza. Se va a asustar, no va a creer en Dios, se va a sentir inseguro. Pero cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, entonces podemos estar seguros de que Él cumple su palabra. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y necesitamos preguntarnos, ¿en verdad creo en las promesas de Dios? ¿Qué tanto le creemos a Dios?
Esa visión correcta de la vida nos proporciona buenas cantidades de fe para nuestra vida. Entendamos que la carrera cristiana no es fácil, no es corta. Lo difícil no es empezar, sino terminar bien. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos confiar en el Señor, saber que día a día el Señor quiere que renovemos nuestra fe. La fe que nos ayudó ayer, a lo mejor ya hoy se queda corta, porque los retos son diferentes. La oración que hice ayer, a lo mejor hoy tengo que modificarla, porque los retos son diferentes. El pasaje que leí ayer, a lo mejor ayer me funcionó, pero hoy tengo que renovarme también en la escritura del Señor y enfrentar la vida como viene, sabiendo que el Señor está conmigo. Durante toda la vida los ataques de incredulidad van a tratar de derribarnos. Toda la vida. El desánimo. Las cosas que para nosotros son importantes, comúnmente son las que más causan decepción. Hablando de personas, hablando de otras cosas. Las cosas o personas que consideramos más importantes son las que mayormente nos causan decepción. ¿Sí? Pero Cristo nos asegura la victoria. Y a través de esa visión correcta de la vida podemos reflejar esperanza en las promesas de Dios. Abraham, dice la Biblia, que creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó en las promesas de Dios. Los discípulos creyeron en las promesas de Cristo. ¿Usted cree lo que Dios dice en su palabra? Entonces reflejemos, o sea, que se refleje, que se vea que estamos creyendo. No basta con decir o con pensar que la iglesia quiere seguir trabajando. Hay que trabajar, hay que involucrarse, hay que servir. No basta con tener buenos anhelos. Dice la palabra que el Señor pone en nosotros el querer, el buen anhelo, como el hacer. Mire, de buenos anhelos está lleno el mundo. Hay libros enteros, ¿sí? Toneladas en peso de libros con muy buenos anhelos y muy buenos consejos, pero si no los ponemos en práctica, es ruido y nada más, como dice la Biblia, ruido y nada más. Y corremos nosotros ese peligro de ser ruido y nada más. Como dice un dicho, muchas nueces, más bien mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Corremos ese peligro. Necesitamos creerle a Dios y vivir en su voluntad, entender que nuestra fe es una fe práctica, no nada más de decir, sí, yo creo, sí, yo recibí a Cristo, sí, yo aquí todo lo que quieran, y allá afuera, ¿qué? Aquí adentro todo lo que quieran, y allá afuera, continuemos allá afuera, abramos la Biblia allá afuera. ¿A qué me refiero? A que vivamos lo que la Biblia dice allá afuera. Tengamos la fe de Abraham, tengamos la obediencia de Daniel. Daniel se atrevió, el profeta Daniel se atrevió a compartir lo que el Señor le estaba mostrando. Y aunque fue difícil todo esto, él confió en las promesas de Dios. Mire, las promesas de Dios crean un oasis de confianza en medio de un desierto de incertidumbre. La promesa de Dios viene a ser como un santuario de confianza en medio de una jungla de incertidumbre. Vemos malas noticias por todos lados. Si usted escucha malas noticias en la radio o en la televisión, no lo apague, no, ore por lo que está escuchando, no se asuste ni se espante, ore por lo que está sucediendo, clame al Señor, porque muchas personas dicen, no, es que yo ya no veo tele porque puro malas noticias y pura perversidad. Ore al Señor, entonces ¿cómo se va a enterar de lo que es importante orar? Hay que clamar por nuestra ciudad, por nuestro país, hay que clamar por el mundo. Y necesitamos estar informados de lo que está sucediendo para orar.
El destino humano descansa sobre las promesas hechas por amor, las promesas que Dios nos hace por amor, que se cumplen en quienes aman a Dios. Por eso la Biblia nos habla de que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan nos sirven para aprender bien, para poder adquirir sabiduría, para poder hacer las cosas mejor que ayer. Lo que ayer hice, qué bueno que lo hice bien, pero Dios quiere que también lo de hoy lo haga excelente y lo de mañana de igual manera. No podemos quedarnos con el pasado y decir, es que la otra vez o ayer o hace años hicimos, fuimos y todo en pasado. O sea, no caigamos en el error de vivir una vida hablando en pasado. Porque hoy el Señor quiere que nos renovemos. Hoy quiere el Señor que sigamos teniendo esperanza, que creamos con fe en lo que Él nos promete. No tengamos una visión pesimista de la vida. No pensemos, no, es que esta persona pues ya ni Dios la puede cambiar. No creamos, no, es que pues todo va de mal en peor. Y a mí siempre me va mal. O sea, no, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que en verdad entendemos y que veamos más allá de nuestras narices. Que veamos más allá de nuestras narices. Que podamos entender que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Dios lo está permitiendo por algo. No es para que me espante y quiera agarrar un cohete e irme a Marte o a la Luna, ¿verdad? ¿A dónde huiré de la presencia del Señor? Dice los Salmos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podemos escapar ante la voluntad de Dios. Lo que podemos hacer es renovar nuestra visión de la vida y poder creerle a Él, poder tener esperanza en lo que Él nos promete. Y número 3, usted y yo necesitamos una visión vencedora para no ser presa de la desesperación. ¿Dice la Biblia, acaso, bienaventurados los que se desesperan? ¿Cuántos dicen que sí? No, ¿verdad? No. Al contrario. Dice que uno de las cualidades del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Cuando confiamos en Dios y dejamos que Él domine en esa desesperación, entonces desarrollamos paciencia. Voy a continuar leyendo del 19 en adelante. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras pisaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio y los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Necesitamos una visión correcta de la vida, de lo que está sucediendo, para no caer presa de la desesperación. ¿Qué tan fácil nos desesperamos cuando las cosas no son como yo quiero? ¿Cómo expreso mi desesperación? Si no poseemos esa visión vencedora, seremos presa fácil de todas estas consecuencias. ¿Somos de los que cuestionamos a Dios por la tribulación, la enfermedad o los problemas que atravesamos? ¿Creemos que porque somos hijos de Dios no debemos sufrir o padecer necesidad? ¿Pensamos que siempre debe de haber pan, que siempre debe de haber agua, que siempre debe de haber trabajo, que siempre debe de haber prosperidad porque somos hijos de Dios? ¿Pensamos que no debemos tener ninguna clase de necesidad? No nos engañemos. La Biblia dice que en esta tierra tendremos aflicciones. Jesús, es más, en el Juan 17, Él ora por todos nosotros para que permanezcamos firmes en las tribulaciones. En esta ciudad, aunque no nos guste mucho, tenemos que aprender a esperar. Esperamos en las filas, esperamos en el supermercado, esperamos en el banco. Dígame, ¿en dónde esperamos? ¿En dónde no esperamos? Y aún así nos cuesta esperar en Dios. Los grandes hombres que encontramos en la Biblia y las grandes mujeres aprendieron a esperar en el Señor. Moisés, José, David, Noemí, Ruth, Noé, aprendieron a esperar. A esperar. Y saber esperar no es, ok, mientras espero, yo le voy a decir lo que pienso y me voy a enojar y le voy a decir 2, 3, 4 verdades en mi enojo, en mi furia. No, eso no es saber esperar. Eso más bien es desesperar. Dios quiere que aprendamos a tener paciencia, dominio propio, que aprendamos que a veces es más sabio morderme la lengua, apretar los dientes, que responder a la ofensa o a la agresión que me están haciendo. Quiere el Señor que tengamos esa visión, que esa visión de la vida de tragarme mi venganza, mi supuesta venganza, es mejor y no caer en tonterías de golpear, de insultar, de hablar mal, que después traigan otras consecuencias. Dios quiere que aprendamos a tener esa visión de la vida, a dejarle a Él lo que nosotros no podemos hacer, a dejarle a Él nuestro carácter, ese carácter a veces indomable, ingobernable que presentamos ante situaciones donde creemos que no me debo de dejar. ¿Por qué me voy a dejar? Esto es una injusticia, y otras expresiones más que la gente puede decir. Es que me quieren ver, es que me quieren agarrar de su puerquito. Bueno, no nos desesperemos ante estas situaciones. Hagamos lo correcto. No le estoy diciendo que no haga nada. La Biblia no dice que no hagamos nada, simplemente que actuemos de manera correcta. Que pongamos en práctica las enseñanzas que el Señor Jesús nos está dando. Pero necesitamos una visión vencedora de la vida para no ser presa de la desesperación. Los caminos del hombre llevan a una esperanza sin fin, o más bien a un fin sin esperanza. Las promesas de los políticos, de las personas, de los que le quieren a usted vender algo o dar algo a cambio, para recibir algo a cambio, tienen una condición:
Los caminos del hombre llevan a un fin sin esperanza, pero los caminos de Dios llevan a una esperanza sin fin. La esperanza que tenemos en Dios nunca termina, nunca se acaba, nunca se agota. Esa agua viva que fluye del Señor Jesús siempre nos sacia y debemos orar: Señor, dame más agua, dame de beber de tu palabra, que yo pueda entender, que yo pueda vivir demostrando que, igual que Daniel, en tiempos difíciles, en tiempos desafiantes, se puede hacer la voluntad de Dios. Como les he dicho en meses pasados, ya viene el 2024. ¿Vamos a dejar que nos polaricen? ¿Nos vamos a andar peleando por defender a alguna persona, a algún político? ¿O vamos a defender lo que la Biblia dice? ¿Vamos a alzar la voz para defender lo que la Biblia dice? ¿O vamos a defender a personas que ni siquiera conocen de Cristo, ni siquiera quieren conocer a Cristo? Y aún así, ahí andamos defendiéndolas, ¿verdad? No, pero es que este fulano y esta fulana, no, si es que, sí, ni siquiera son de Cristo y las andamos defendiendo. Y la palabra del Señor, no, eso, así cerradita se ve más bonita, algunos dirán. Que Dios nos dé la visión correcta, lo que debemos hacer y lo que debemos expresar. Atrévase a bendecir a otros, atrévase a orar por el que recoge la basura, atrévase a salir con un burrito, una coca, un agua cuando pasan por la basura y decirle: estoy orando por ti y por tu familia. Atrévase a hablar de Cristo con su vecino, con el de la tienda, con el que le corta el pelo o se lo pinta o le hace las uñas de los pies o de las manos. Atrévase a llevarle un folleto, a decirle: Cristo te ama, no naciste así, Cristo te ama y tiene una solución para tu vida. Atrévase a decirle eso, atrévase a bendecir, atrévase a creer que usted puede ser usado por Dios para llevar esperanza. Cuando vea a un jovencito con un cigarro en la mano, atrévase a hablar con él. Nos impactó el testimonio que la hermana Gloria dio a los jóvenes hace 15 días. Ella vio a un jovencito saliendo de la secundaria 14 y pasando por su casa, iba prendiendo un cigarro y ella le dijo: ven para acá. Ella habló con él, se atrevió a hablar y a preguntarle: ¿por qué estás fumando? Y en la plática el joven terminó agradeciéndole y tirando el cigarro. Esa visión, hermanos, es la que debemos tener. O sea, llevar todo lo que sabemos a la práctica. No decir: no, pues allá sus papás, no, pues allá sus familiares, no, pues allá ellos sabrán. Si se lo permiten, pues ¿qué va a andar uno haciendo metiéndose donde no lo llaman? Esa no es la visión, esa no es la visión que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que en realidad hagamos algo por nuestra comunidad. ¿Qué estamos haciendo? Orando, como decía, sí, qué bueno, sigamos orando, pero es tiempo de pasar a hacer algo. Es tiempo de pasar a hacer algo. Si junto a su casa o por su casa se pone el tianguis los sábados, los viernes o no sé qué día, usted imite a unos que sacan su carrito y ponen sus libros. ¿Por qué no podríamos nosotros repartir folletos? O hacer otras cosas para la honra y para la gloria de Cristo, para poder extender el mensaje de esperanza, ¿sí? Para poder ayudar al que tiene necesidad, al que está padeciendo, para poder dejar nuestro granito de arena en esta vida. Miren, en esta región hay un lema que dice: los vencedores del desierto, ¿verdad?
y dicen, voltea a ver, ¿verdad? Todo esto era desierto y ahora son presas, canales, sequías, sembradíos, tierra fértil. Por la visión y por el esfuerzo de nuestros antepasados, es que ahora vivimos esta realidad. Pero ¿qué pasa si nosotros en esta realidad no cuidamos lo que está ahorita, lo que tenemos? ¿Nuestros hijos o nietos lo van a disfrutar? Claro que no. Muchas veces echamos a perder a otras personas porque no tenemos la visión correcta. No tenemos la visión correcta de la vida, de lo que Dios dice. No la aplicamos. Tenemos la teoría, pero no tenemos la práctica. Estamos como esos muchachos y muchachas que salen de la universidad y llegan a una empresa, ¿verdad? Y le dicen, ay, mira, tienes todo menos la experiencia. ¿Sí? Tienes todo menos la práctica. Nadie quiere escuchar esas palabras de parte de Dios. Tenemos el conocimiento, pongámosla en práctica, pongamos ese conocimiento en práctica. Daniel se esforzaba por poner en práctica lo que sabía de Dios. Que usted y yo también nos esforcemos por buscar a Dios al empezar nuestro día, pero seguir con Dios mientras el día transcurre. El Señor nos está desafiando para poder tener esa visión vencedora. Pidámosle a Dios la visión correcta de la vida y vivamos en ella. O sea, si yo le voy a pedir a Dios más fe, más amor, más paciencia, más compromiso, es para vivir en ella. No nada más como un buen deseo, como un buen anhelo. Y a veces nos conformamos con eso. Somos como Jaimito el cartero, muchas veces, que se acordaba de Tangamandapio y vivía él encantado y fascinado de sus recuerdos. Y así somos muchas veces como personas. No entendemos que el pasado que estuvo bien, pues gloria a Dios, pero ¿y el presente? El presente también debe glorificar a Dios. Debemos avanzar y seguir caminando con el Señor. Podemos y debemos pedirle al Señor que nos dé esa visión correcta para nuestra vida, familia e iglesia, comunidad, ciudad. Vamos a orar. Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti, clamando para que tú, Señor, nos ayudes a poder entender esa visión correcta, esa visión vencedora para nuestra vida, iglesia, para la familia que tú nos has dado. Danos, Señor, la capacidad de entender lo mal que estamos haciendo para corregirlo, para arrancar de nuestra mente las mentiras que hemos creído y poder pegar tu palabra en nuestra mente y corazón y vivir en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que practica lo que dice ser y lo que dice creer. Ayúdanos a salir a la calle para poder anunciar tu palabra, para poder hacer lo correcto, para poder defender tu palabra en medio de una sociedad con mucha necesidad. Aquí estamos, buen Dios, y estamos dispuestos. Danos valor, disposición y fe para practicar lo que sabemos. A ti sea la honra y gloria. Amén. Dios les bendiga.